Entonces, estos microtúbulos, que están aquí, se unen con los cromosomas. Se unen a través de los cinetocoros. ¿Cuáles son los cinetocoros? Va a ser pregunta de examen. Es lo que está en medio de las cromosomas dobles. Ven que los cromosomas dobles tienen una forma que es como una H, ¿no? Y en medio de la H hay como un puentecito de los dos palitos. Ahí en medio de eso están los cinetocoros. Entonces, el uso acromático se engancha con los cromosomas dobles mediante los cinetocoros. Aquí está, ¿vieron? Se unen a través del medio de estas cromosomas dobles. Es una proteína. Entonces ya está en la prometafase. ¿Cómo queda? Estas organelas ya no existe núcleo. Estas organelas ya se engancharon a los cromosomas dobles mediante los cinetocoros, ¿no? Están ahí como que atravesados. Veamos la tercera fase, que es la metafase. En la metafase, el uso mitótico captura todos los cromosomas formados por dos cromátides hermanas. Dos cromátides hermanas. Y lo más importante aquí, que va a ser pregunta de examen, voy a decir, ¿qué ocurre en la metafase? Lo más importante de lo que ocurre en la metafase es que se alinean en el centro de la célula, creando lo que se llama una placa metafísica. Entonces, los que están dispersos, como está aquí en la prometafase, ya están alineados en el centro de la célula. Aquí. Se alinearon en el centro de la célula, ¿no? Y veamos a la cuarta fase, que es la anafase, que es donde las cromátides hermanas son separadas. Recuerdan que se juntaron en cromátides hermanas o cromosomas dobles en la primera fase. Aquí está en la profase. Se juntaron, ¿no?, los cromosomas dobles o cromátides hermanas. Aquí en la anafase ya fueron separadas y tiradas hacia los polos opuestos del uso mitótico. Entonces, como han sido enganchadas a través del cinetocoro, fueron arrebatadas por la mitad hacia los polos. Entonces, así, ¿por qué se divide? Así entonces dividieron el núcleo. ¿Vieron? Aquí está el gen, porque ¿dónde está el gen? Están en las cromosomas, en las cromátides hermanas. Entonces, se duplicaron. Ya se duplicó el ADN para formar las cromátides hermanas, ¿no? Una cadena de ADN y la otra cadena de ADN. Entonces, al dividirse, ya queda el mismo gen y el mismo gen, ¿vieron? Para que ¿cómo se dice? Para que las características estén repartidas en los dos núcleos. Y la última fase, bueno, de la mitosis viene a ser la telofase. En la telofase el uso mitótico, o bueno, diré la última fase de la separación nuclear, ¿no? La última fase es la telofase. En la telofase el uso mitótico desaparece, o sea, ya cumplió su cometido, que es separar a las cromátides hermanas, y aparece un nuevo núcleo, ¿no? Ya el núcleo va a estar envolviendo a los nuevos cromosomas por un lado y a los nuevos cromosomas por el otro lado. Entonces ya hay una célula, un citoplasma y dos núcleos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La célula se va a partir en dos y vamos a tener dos células con un núcleo. ¿Vieron? Y así se formó la duplicación de la célula. La citocinesis es la etapa final de la división celular en el cual se divide el citoplasma para terminar de formar dos células hijas de una célula madre. ¿Vieron? Aquí va a estar como un dibujo de resumen de todo lo que les he explicado, pero de la fase de la división.
o sea, de la mitosis. Porque antes de la mitosis viene una interfase, ¿no? ¿Recuerdan? Una interfase que es la preparación. Eso ya les expliqué arriba, entonces en la parte de la mitosis está aquí. Todo esto es la interfase, donde se va a preparar la célula. Ya preparada en la interfase terminada, entra la profase. ¿Recuerdan qué pasa en la profase? Se condensa la cromatina, ¿vieron? Lo que está así todo enrollado, se va a condensar en cromosomas dobles, ¿no? Se condensa, el núcleo se divide, queda disperso. Y luego vamos a la prometafase, que no está aquí, pero sí está explicado en la parte de arriba. La prometafase hace que el uso mitótico se una a las cromátides hermanas o cromosomas dobles a través del cinetocoro, ¿no? Se une, las atraviesa y viene la metafase, que hace que estén en la parte central de la célula. Están aquí, en la parte central. Luego entramos a la anafase, que es donde son arrancadas las cromátides hermanas, llevándolas hacia los polos. Después de la anafase llega la telofase, donde el uso mitótico ya desaparece porque ya cumplió su cometido. Entonces las células ya están ahí, cada uno en sus polos. Y entonces vamos a la fase de la citocinesis, ¿no? Que es la división del citoplasma ya. Y queda así. Listo, las dos células. Y así se va a dividir de nuevo. Esta célula de aquí va a madurar en la G0, luego va a entrar a la G1, a la S, a la G2 y de nuevo la mitosis. Está igual, de nuevo la mitosis. Y así sucesivamente se va a repetir el ciclo. Por eso se llama ciclo celular. ¿Para qué sirve este ciclo celular de la mitosis? Pues sirve para el crecimiento. Nuestro cuerpo crece gracias a la mitosis, ¿no? Por eso estamos en constante crecimiento, pero para eso tenemos que alimentar nuestras células para que este ciclo ocurra rápidamente o siempre, ¿no? Constante. Aquí ya está explicado todo lo que es mitosis. Bueno, hasta ahí tenemos la etapa de la mitosis, ¿no? La mitosis sirve, como queda explicado aquí, por aquí arriba es un proceso de división asexual. O sea, sirve para cualquier otro proceso, pero para los procesos sexuales, o sea, para el proceso de la genética, por ejemplo, para recombinación de los genes, para eso está otro proceso. Para eso está otro, bueno, en sí, este proceso es el proceso general para asexual. Pero bueno, ya, otra explicación es que aquí de una célula 2N se va a formar otra célula 2N. En cambio ahora, este otro proceso que se llama meiosis, la meiosis va a generar una división celular en la que forman células hijas con la mitad del número cromosómico del número original. Es decir, de una célula diploide 2N se forman 4 células haploides N. Y en el anterior que fue, 2 es una célula 2N, va a formar 2 células 2N, ¿sí o no? En cambio aquí van a formar 4 células, pero N. Eso les voy a dejar de tarea, o bueno, les voy a preguntar, y me van a decir el por qué ocurre eso, o cuál sería la diferencia, ¿no? Ahora, la meiosis. La meiosis tiene más fases, ¿no? La meiosis tiene, bueno, tiene dos fases. Tiene meiosis 1 y meiosis 2. Y entre la meiosis 1 y la meiosis 2 tiene una fase que se llama intercinesis, ¿no? Es similar a la interfase. ¿Recuerdan en la mitosis? Antes de llegar a la mitosis tiene la interfase. En cambio aquí se le llama intercinesis entre la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis es un proceso que implica necesariamente dos divisiones, ¿no? Miren, por eso acá dice una célula 2N va a formar 4 células N.
Entonces, por eso va a necesitar dos divisiones. Por eso en la meiosis 1 ocurre una división y en la meiosis 2 ocurre otra división. En la meiosis 1 vamos a tener 2 células y en la meiosis 2 vamos a tener otras 2 células. Entonces, ahí vamos a tener 4 células. Veamos la meiosis 1 o también división reduccional. Tiene una fase, bueno, la fase inicial que se llama profase. Profase 1. Todas las fases lo vamos a llamar 1 al inicio. Recuerda, ¿no? En la profase anterior, ¿qué había? Vamos a retroceder para que se guíen un poco. Miren, aquí está en la profase 1, se condensa la cromatina y se forman los cromosomas dobles. Se desorganiza el nucleolo y la carioteca, ¿no? Y eso ocurre en la profase 1 de la mitosis, bueno, en la profase. Ahora aquí en la meiosis, la profase 1 es un periodo largo, va a ser distinto al periodo o a la profase de la mitosis. En la profase 1 de la meiosis 1 vamos a tener 5 subfases, ¿no? Vamos a tener una subfase que se llama leptonema, una subfase que se llama cigonema, una subfase que se llama paquinema, diplonema y diacinesis. Veamos. La profase 1 es un periodo largo, bueno, ya les expliqué eso, que se va a obtener 5 subfases. Veamos la fase A, se llama leptonema. Los cromosomas comienzan a condensarse a partir de la cromatina. Ahí el leptonema es similar a la profase de la mitosis.